A ver. Ahí. Esa era la clase mediana. El límite inferior era 25. Entonces ahí lo puse, 25 más n dividido 2 es el total, n es el total de casos, casos, el número total de casos, que serían los 40 millones de personas que hay en el país. 40.117.096 dividido 2 me dice menos sumatoria de F1. Es la suma de las frecuencias de todas las clases por debajo de la clase mediana. Es decir, si yo voy acá, dice, es la suma de todas las frecuencias por debajo de la clase mediana. Yo tendría que sumar todo esto que está por debajo de lo que está pintado de amarillo acá. Esta es la clase mediana. Entonces dice que es la suma de todas las frecuencias por debajo de la clase mediana. Que es lo mismo que tomar el acumulado anterior. El acumulado anterior. Porque si ustedes me suman todo esto que estoy marcando acá, va a ser lo mismo que el acumulado este. Porque es lo que yo fui sumando. Yo sumé esto, más esto, más esto, más... Al último que sumé, 17.064.064, ese sería lo que me está pidiendo acá. La suma de las frecuencias de todas las clases por debajo de la clase mediana. Que sería este valor. 17.064.533. Menos 17.064.533. Es este de acá. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Sí, profe. Bien. Bien. Entonces vuelvo a la fórmula. Ya tengo L1, 25, más n sobre 2 es la división del total de población dividido 2, menos la suma de todas las frecuencias por debajo de la clase mediana. Me dice, sobre, todo eso sobre, a ver, vamos a poner sobre, voy a trazar así como un símbolo de división ahí. Pero profe, sobre, perdón, acá, más cortito, ahí. ¿Sí? Ahí. Sobre la frecuencia de la clase mediana, la frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces voy a ver cuál era la clase mediana, que era esta de amarillo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Es esta de acá. La frecuencia que corresponde a esa clase. Serían 3.130.509. Es la frecuencia de la clase mediana, frecuencia absoluta. 3.130.509. ¿Está? Y todo eso multiplicado por la amplitud del intervalo de la clase mediana. ¿Cuál es el intervalo? 25 a 29. Eso se llama intervalo. Tiene un límite inferior y un límite superior. ¿Y a qué se llama amplitud de intervalo? A la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. ¿Cuánto sería la diferencia? 27. 4. 4. No marca de clase, no hablé de marca de clase, hablé de amplitud de intervalo, que es la diferencia entre el límite inferior
entre el límite superior y el límite inferior. Es 4. 4. Tenés que restar 29 menos 5 es 4. Entonces, todo eso por 4. Ok. Bueno, ya hemos reemplazado la fórmula. Ahora quiero que me calculen y me digan cuál es la edad mediana para Argentina. Nosotros hemos calculado la media aritmética para datos agrupados y que nos dio 32,6 años de promedio. Ahora quiero que me digan a qué es igual la edad mediana. A mí me salió 28,82. Ajá. ¿Qué dice el resto? A mí también, 28,82. Veamos qué dice Excel. 28,8. Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Ahí está. El promedio de edad me dio 32,6 años. Pero acuérdense que en los promedios influyen mucho los valores extremos. Y la edad del medio, o sea, la edad mediana, en base al cálculo de la mediana para datos agrupados, me da inclusive más bajo todavía, como de que fuese una población aún más joven. La mediana me da una posición casi cercana a los 29 años. Esta es otra forma de representar las edades o analizar las edades dentro de una población. ¿Reiteramos los pasos? ¿Reiteramos los pasos de lo que hicimos o quedó claro? Sí, profe, reiteremos. Sí, sí. Reiteremos los pasos. Y lo voy a hacer acá en la pantalla en Excel. Directamente ustedes lo van viendo ahí. Bien, profe. Había dos formas de calcular. Primero, la edad media. En la edad media aplicábamos esta fórmula, ¿no? Sumatoria de las f por x sobre sumatoria de las f. Siempre tomen en cuenta acá arriba los valores. ¿Cuál es f, cuál es x? ¿No? Bueno, en realidad acá puse w y es f. Ahí está, f. Pasa que hay distintas notaciones, ¿no? Hay distintas notaciones y puede variar de una a otra. Acá utilizamos f y yo lo tenía como w, también se utiliza la w. Bueno, es f. Bien, entonces, f es la población. X era la marca de clase, ¿no? ¿Qué era las clases o intervalos de clases? Son los grupos de edades, que en este caso están de 5 en 5, podríamos decir, que va de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, están así agrupadas las edades. Y se las agrupa así porque esto nos va a servir después para construir las pirámides de población.